Muy buenas noches, Bolivia. Gracias una vez más por su compañía en este ciclo de entrevistas interactivas con los economistas más influyentes de nuestro país a propósito del momento que vivimos de una pandemia, su impacto, lo que se habla de una nueva normalidad y de esta otra pandemia que es la crisis económica. Hoy tenemos el privilegio de estar con otro personaje muy importante de la economía boliviana, de mucha influencia, por supuesto, un honor, un privilegio estar con él. Jacques Trigo Louviere. Jacques Trigo Louviere ha sido presidente del Banco Central, ha sido ministro de Economía, ha sido superintendente de bancos, una larga trayectoria, actualmente es consultor internacional. Vamos a ver en principio un pequeñísimo perfil de él, un resumido perfil de su trayectoria profesional y enseguida retornamos para conversar. Jacques Trigo Louviere se formó en Ciencias Económicas en la Universidad Mackenzie, San Pablo, Brasil, y tiene maestría y doctorado en Economía en la Universidad de la Sorbonne, París, Francia. Habla 4 idiomas, tiene 17 años de experiencia con el gobierno de Bolivia, 11 años de experiencia en los Estados Unidos con el BID y 19 como consultor internacional. Es consultor internacional de agencias de desarrollo multilateral. Fue ministro de Hacienda de Bolivia. Ocupó el cargo de superintendente de bancos y entidades financieras de Bolivia. Fue director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, jefe de División de Economía de Países del Banco Interamericano de Desarrollo, presidente ejecutivo del Banco Central de Bolivia, director ejecutivo del proyecto SAFCO Banco Mundial. Muy bien, ese es apenas un resumen, una síntesis de su larga trayectoria. También ha sido gerente de la Corporación Minera de Bolivia, gerente financiero, director general de Política Económica del Ministerio de Hacienda en Bolivia, asesor del Ministerio de Planificación, economista, doctor en Economía, de mucha trayectoria. Jacques Trigo está con nosotros. Buenas noches, Jacques. Un gusto tenerlos. Nuevamente es un gusto volver a verlo. Está radicando en Santa Cruz, lo que me parece muy bueno tenerlo aquí cerca. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Tufi. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este prestigioso programa. Gracias. Gracias, Jack. Vamos a comenzar el programa de siempre, que se retransmite además por Cotascable, Canal 37, con lo que hacemos siempre, un pequeño contexto mundial, y luego aterrizaremos en Bolivia para dar luego paso a preguntas y respuestas de las personas que nos siguen, que son muchas, por supuesto, cada domingo. Jack, lo primero, ¿cuál ha sido o cuál cree usted que será el impacto de la pandemia en el orden mundial? Este orden mundial económico, político, social, cultural también, y su impacto en la globalización. Se dicen que está en crisis la globalización, el modelo, por la pandemia. Bueno, decirle que el orden mundial es prácticamente bipolar, ¿no? Son los Estados Unidos y la China en este momento. No creo que vaya a cambiar ese orden bipolar todavía por muchos años. Por otra parte, hay los países del sudeste asiático y del Asia que están creciendo mucho. O sea, la zona de influencia del mundo se está trasladando al Pacífico. Entonces, vemos tasas de crecimiento impresionantes en países como Corea del Sur, Vietnam, Singapur, y obviamente van a ser países que van a pesar cada vez más en el concierto mundial. El efecto de la pandemia es a nivel mundial. Ahora, ¿quiénes salen mejor de la pandemia? Son aquellos países, primero, que han logrado controlar la pandemia. Y hay 3 factores para mí fundamentales para el control de la pandemia. Uno, el hecho de que hay todas estas normas de higiene y de distanciamiento, las cumplen absolutamente. Los test masivos y diagnósticos para casos positivos también han sido masivos, con lo cual han podido aislar a aquellas personas que estaban con el coronavirus para que no sigan contagiando a otras personas y aislarlas. Y la otra que es fundamental, estos países, la mayoría de los países desarrollados, tienen muy buenos sistemas sanitarios, tienen hospitales de tercer nivel, tienen
sistemas de sanitarios universales, gratuitos. En este caso me refiero, por ejemplo, a Europa, donde yo he vivido los últimos 7 años. Bueno, no tienen absolutamente nada que ver con los sistemas, digamos, privados. En otras palabras, el sistema público compite perfectamente con el sector privado, ¿no? Y es universal y es gratuito. Hay otros aspectos que tienen que ver también con la recuperación rápida de los países, y son aspectos culturales. Y uno ve, en el caso de los países del Asia, hay un respeto por las leyes, hay un respeto por el Estado. Hay toda esta conciencia que viene milenaria, que viene desde Confucio, donde el Estado hace parte de la familia, ¿no? No está el Estado que está alejado de los ciudadanos. El Estado es el que apoya a los ciudadanos, el Estado está para los ciudadanos, no se beneficia de los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, las normas se cumplen. Si el Estado dice hay una cuarentena, hay que aislarse, y todos lo hacen, hay una conciencia general. Bueno, hay otras culturas que vienen del norte de Europa, por ejemplo, muy ligadas al protestantismo, después de la reforma de Lutero, donde prevalece el individualismo, ¿no? Pero es un individualismo en el cual dicen, bueno, yo voy a hacer lo que quiera, lo que me dé la gana, mientras no dañe al prójimo. En el momento que yo estoy dañando al prójimo, obviamente eso está mal, ¿no? Entonces, son conscientes de que si han sido infectados con el coronavirus, no van a salir a la calle, no van a hacer reuniones y se van a aislar, pero automáticamente, ¿no? Ni siquiera, bueno, el Estado les dirá qué es lo que sucede, dará sus pautas, pero tienen una conciencia colectiva, tienen una gran conciencia social, ¿no es cierto? Sí. En el caso de estos segundos países, estamos hablando de los países del norte de Europa, ¿no? Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Noruega. Y por otra parte, hay pues otro rasgo cultural. Un rasgo cultural que tiene que ver con las instituciones, con la capacidad institucional de los países. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las colonias británicas, ¿no? He visto que los datos, por ejemplo, de Barbados, Trinidad y Tobago, bueno, Granada, todas aquellas excolonias británicas, donde los británicos habían dejado instituciones y habían dejado buenos sistemas sanitarios, ¿no? Y por otra parte, digamos, el tercer rasgo ya es el rasgo económico. El rasgo económico tiene que ver mucho con la capacidad fiscal. Los países que tienen una gran capacidad fiscal, que han mantenido niveles de déficit fiscal bajos, obviamente tienen capacidad para aumentar sus déficits fiscales y poder apoyar a las familias, a las personas, poder apoyar a las empresas, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con este tercer aspecto que he mencionado, que es el económico, tiene que ver el nivel de la deuda externa. Si el nivel de la deuda externa, pública externa, es bajo, los países tendrán una gran capacidad para poder endeudarse. Los países podrán salir a los mercados internacionales de crédito y levantar recursos de estos mercados, ya sea a través de la emisión de bonos, a través de letras de tesorería, o podrán ir a organismos multilaterales de crédito, podrán recibir recursos del Fondo Monetario Internacional, podrán recibir recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, del Banco Mundial. De hecho, lo que estamos viendo en América Latina es que países como Chile ya han recibido 24.000 millones de un crédito del Fondo Monetario Internacional.
También es el caso del Perú, que ha recibido como 11.000 millones, Colombia, que ha recibido otros 15.000, si no me equivoco. Pero son países que han sido bien manejados, que han manejado una buena política económica, sin excederse en sus gastos, y obviamente pueden responder a los mercados internacionales de crédito, porque lo que le interesa a un mercado internacional de crédito, así como a un organismo internacional, es que se le pague. O sea, usted tiene que demostrar que tiene la capacidad de pago, ¿no? Y otro aspecto económico que también hay que tomar en cuenta para que un país pueda salir rápidamente, digamos, y impulsar su aparato productivo, hacer que las empresas empiecen a producir, que las empresas empiecen a pagar salarios, empiecen a pagar sueldos, con eso se reactiva la demanda y se reactiva la producción, tiene que ver con la diversificación económica. Entonces acá hay países, lastimosamente, del Caribe que viven, no le voy a decir casi exclusivamente del turismo, pero sí el turismo representa 70% del Producto Interno Bruto, más la producción de azúcar, café. Bueno, esos países tienen dificultades, van a tener dificultades. Es así como yo veo Sí. el panorama, y esta gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo vamos a hacer para reactivar nuestra economía el día que termine la pandemia? Así es. Vamos a entrar a hablar del tema Bolivia enseguida. Ya quiero seguir un poquito viendo el contexto global. Se ha dicho de que esta pandemia ha interpelado el orden institucional global. Hay críticas a la OMS, hay críticas a la ONU. Están con problemas en la Unión Europea para ponerse de acuerdo por un fondo de ayuda común para la pandemia. ¿Cómo ve usted el rol de los organismos internacionales? ¿Esta pandemia también puede ponerlos en crisis? ¿Pueden surgir nuevos organismos o entidades internacionales? Bueno, la verdad es de que la solidaridad internacional no ha existido. Y eso es realmente una vergüenza. Y no es solamente una vergüenza. Mire, los europeos están discutiendo, no sé si ya se habrán puesto de acuerdo, una ayuda para los países que necesitan reactivar sus economías, que han salido muy mal de la pandemia, y fundamentalmente son dos, digámoslo claramente, es España y es Italia. Y el apoyo son de 950.000 millones de euros. Obviamente es una suma para nosotros astronómica, pero que tiene que ver también con la capacidad de estos países. Y han estado discutiendo varios días. Entonces, si no hay una solidaridad en el concierto de la unidad europea, donde todos pertenecen a la Unión Europea, se imaginará usted que menos van a pensar en América Latina, ni van a pensar en el África, ni van a pensar en nada. Entonces, esto tiene que llamar la atención a los países más ricos, que sí pueden hacerlo. Y evidentemente hay problemas institucionales. La ONU prácticamente no ha jugado ningún papel, pero tampoco juega un papel en la pandemia, tampoco no juega ningún papel en ninguna de las áreas, digámoslo así. O sea, hay guerras en el Oriente Medio, hay guerras en el África, y bueno, las Naciones Unidas no hacen prácticamente nada. Y por otro lado está el papel de un organismo que sí debería hacer algo, que es la Organización Mundial de la Salud, pero se ha equivocado. Ahora yo no le culpo que se haya equivocado, la verdad es que la incertidumbre es tan grande. ¿Quién puede dar la receta en este mundo? ¿Quién puede decir a un fenómeno que es único, que ha aparecido, que ningún científico, ningún médico sabía y demás? No se le puede echar la culpa. Pero bueno, uno espera de esos organismos mucho más, y frente a la OMS ha aparecido el señor Trump, obviamente con una actitud totalmente particular, y que solamente él se le debe a él, ¿no? Que es
este desprecio por el resto del mundo, yo diría. Ese es su eslogan de American First, o sea, primero Estados Unidos, después el resto que se friegue. Bueno, le ha quitado los recursos a la OMS, que son recursos cuantiosos, y bueno, y aquí estamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que esto no va a significar que el orden mundial vaya a cambiar. Lo que sí creo es que los países van a mirar con mucho más cuidado el tema de la globalización. Y le digo por qué. Porque no es posible que sea un solo país, en este caso me refiero a China, que sea el productor de los respiradores, el productor de las medicinas, de los medicamentos, de absolutamente todo. Bueno, y lo es porque es la fábrica del mundo, y es la fábrica del mundo porque paga unos salarios bajísimos. O sea, los costos de producción en la China son mucho más bajos que en Europa y que en Estados Unidos. Y el error de las grandes compañías internacionales, obviamente para ganar mucho más dinero, que los ha llevado pues, esta sed de rentabilidad y de generar riqueza, de poner sus industrias, todas las industrias de todo tipo en el mundo están en la China, para generar esta rentabilidad, que ya no tiene nombre. Ahora, la verdad es que también China tiene un mercado interno muy grande, ¿no? Estamos hablando de 1.350 millones de chinos, que no es despreciable. Si uno compara los 1.350 millones de chinos con los 300 que tiene Estados Unidos, con los 500 que tiene la Unión Europea, bueno, tiene mucho más que la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, también es un mercado interno que se está creciendo cada vez más. Sabemos que por lo menos en los últimos 20 años hay 300 millones de chinos que se han incorporado al mercado, y eso es demanda, esos van a consumir, y eso les interesa a la gran industria internacional, a las multinacionales. Jacques, hablando de este concepto que está en auge, en boga con la pandemia, nueva normalidad, ¿usted cree que el mundo volverá a ser totalmente distinto o parcialmente distinto después de la pandemia? ¿Qué es lo que cambiará? ¿Ya no será el mismo mundo que conocimos antes? ¿Ya no serán las mismas empresas, la misma economía? ¿O simplemente cree usted que es un trance que será superado y volveremos a vivir en el viejo mundo? A eso agrego este concepto de digitalización que parece que ha sido acelerado en el mundo con la pandemia. ¿Ve qué tipo de cambios, si los ve, si los detecta o no, en esto que se llama el concepto de nueva normalidad? Bueno, después de estar encerrado aquí en cuarentena, después de casi 4 meses, le puedo decir que va a haber una nueva normalidad, ¿no? No creo ya que... O sea, la gente se va a cuidar mucho más, va a cuidar mucho más su salud. La gente va a utilizar mucho más los sistemas digitales. Mucha gente que yo conozco muy bien, que obviamente son personas mayores como yo, que no sabían absolutamente nada del Internet, ni conocían absolutamente nada de hacer, por ejemplo, transferencias bancarias, hablar por Zoom, reuniones y demás, han tenido que aprender. Entonces, esto cambia el mundo. O sea, estamos hablando del Internet como una forma de conectarse, pero no solamente conectarse entre amigos, sino estamos hablando de que se pueden hacer negocios a través del Internet. Está el famoso teletrabajo. Hay gente que ya no va a su trabajo. No es necesario que estén físicamente en el trabajo, lo pueden hacer desde su casa, lo cual es una maravilla y no es una maravilla. Yo tengo mis hijas que trabajan están en el teletrabajo, y las dos me han dicho que están trabajando mucho más de lo que estaban trabajando antes de ir a sus trabajos, porque claro, no tienen que tomar una de ellas vive en España, no tiene que tomar el metro, no tiene que tomar el transporte, y tiene que levantarse y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo en una nueva forma de vida,
en la cual hay que adaptarse. Tenemos que adaptarnos, ¿no? El hombre, el ser humano es un ser humano inteligente, por eso somos distintos a los chimpancés, porque tenemos esa capacidad, esa inteligencia de adaptarnos al medio ambiente. El hombre siempre se ha adaptado al medio ambiente, bueno, por siempre, desde toda su historia. Entonces, esta vez también tendremos que cambiar, tendremos nuevos hábitos, tendremos que posiblemente aislarnos, posiblemente las reuniones ya no sean de 100 personas ni de 1000, bueno, serán reuniones de 20 personas. Habrá que cuidarse, el barbijo, me imagino, tendrá que ser algo casi, supongo, permanente. Habrá que desinfectar, siempre sanitizar las salas de reuniones, los espacios. Entonces, sí, hay una nueva normalidad. Esta pandemia nos va a exigir vivir en otro mundo que es diferente. Tampoco podemos decir cómo va a ser exactamente, pero ciertamente va a ser diferente, pero ciertamente también sabremos cómo adaptarnos. Reinventarse y adaptarse son dos palabras que se escuchan mucho ahora. Usted ha mencionado la adaptación. El tema puntual de empresas, rubros empresariales, hay rubros que van a sentir mayormente la crisis, que van a desaparecer, por decir, o que solamente se van a reinventar. Le pongo el ejemplo, se está hablando mucho de la crisis del sector de hidrocarburos, de la industria automotriz. En cambio, hay claramente una ventaja que se nota en el rubro tecnológico. Los que más han ganado dinero en esta pandemia han sido empresarios del rubro tecnológico. ¿Qué pasará con las farmacéuticas? ¿Serán el auge también de la industria farmacéutica? ¿Cómo ve usted el impacto ya a nivel de empresas? ¿Empresas que van a desaparecer o rubros que van a sufrir más la crisis, o hay otros que tienen más oportunidad? Bueno, yo veo que hay rubros que sí van a sufrir, ¿cierto? Hay rubros como el de la hotelería, por ejemplo, que sobre todo en países que tienen una gran capacidad instalada, países que viven del turismo, van a sufrir, y van a sufrir el país como va a sufrir la hotelería. Creo que también hay otros rubros que están sufriendo, que es el transporte de aviación, que está sufriendo mucho. Creo que los restaurantes y la gastronomía va a sufrir, pero va a tener que adaptarse. Yo creo que la vida va a tener que ser más al aire libre, y lo que va a prevalecer va a ser sobre todo el hecho de que los restaurantes tengan que vender sus servicios a las casas, sus productos. Creo que el comercio va a cambiar. Yo creo que un sector que va a sufrir es el sector de comercio. Y aquí quiero puntualizarle algo que al mirar las cifras me ha llamado mucho la atención. Del total si no me equivoco, de 320,000 empresas en Bolivia, estamos hablando de apenas, creo que unas 40,000 son industrias, otras 30,000 son construcción y el resto son comercio y servicios. Este es un país fundamentalmente de comerciantes y de servicios, ¿no? Y digo, el comercio, como lo conocíamos, creo que va a tener que cambiar. Yo, por ejemplo, que ahora estoy aquí encerrado 4 meses, voy a mi ropero y digo, bueno, ¿qué hago con tantas camisas? ¿Qué hago con tantos zapatos, no? Claro, es que lo que pasa es de que uno tiene cumpleaños y lo llenan de camisas, lo llenan de zapatos, lo llenan de cosas que a veces ni usa. Entonces la gente va a tener que preguntarse. Creo que el modo de vida va a tener que cambiar. Creo que vamos a tener que estar mucho más cerca de la naturaleza, ¿cierto? Ir al campo, aprovechar de las grandes oportunidades que nos da nuestro país, ¿no? Acá ustedes en Santa Cruz tienen la Chiquitanía, bueno, tienen muchos lugares donde ir, y obviamente que eso va a ayudar. O sea, que creo que la gente va a pensar más en otro modo de vida, un modo de vida mucho más natural, además mucho más cercano. Hay que cuidar el medio ambiente.
tenemos que cuidar el medio ambiente, no podemos destruir la naturaleza, no podemos destruir nuestros bosques, porque estamos destruyendo, nos estamos privando del oxígeno, nos estamos privando de los acuíferos que nos dan el agua, y estamos, pues, el medio ambiente se está contaminando, ¿no? Entonces no podemos vivir con países con ese nivel de contaminación. Por otra parte, en el caso de los automóviles, usted mencionaba a los automóviles como uno de los sectores que va a sufrir. Ciertamente que sí. Y ciertamente que sí, porque ya el auto eléctrico es una realidad, ¿cierto? Entonces los autos a diésel, que me digo que además que son contaminantes totales, a gasolina, van a desaparecer. Y va a aparecer el auto eléctrico, que ya está apareciendo. Entonces, sí es una industria que además se está reformando. Hay países que están dando ayudas directas a sus industrias de automóviles. Por ejemplo, es el caso de Francia, que está apoyando directamente con financiamiento y con recursos a su industria, que son fundamentalmente vehículos como el Peugeot, el Renault y el Citroën. Y me imagino que habrá otros países que lo van a hacer. Bueno, los Estados Unidos lo ha hecho ahora con la pandemia, porque los Estados Unidos nos han emitido trillones de dólares para apoyar no solamente a las familias, ¿no? A cada familia le ha llegado un cheque a su casa, sino también han apoyado a las industrias, y en el pasado no han tenido problemas de apoyar a las industrias, y a las industrias automovilísticas que no podían competir con los productos del Japón en su momento, con los productos chinos. Y también hay el apoyo que han dado los países a sus líneas aéreas, ¿no? Y a las grandes, digamos, compañías que producen los aeroplanos, el caso de Boeing, el caso de Airbus en Europa, que están recibiendo asistencia directa de sus gobiernos. Eso no es absolutamente ninguna crítica. Lo que se trata ahora es de salvar a las empresas, ¿no es cierto? Salvando a las empresas, estamos salvando a los empleos, estamos salvando el trabajo de la gente, y todas estas intervenciones públicas me parecen necesarias, importantes, y hay que hacerlas, los gobiernos tienen que hacerlas. Jacques, vamos a hablar de Bolivia. Ya me están llegando algunas preguntas para usted, que las vamos a poner para el final, y gracias a la audiencia que nos sigue con estas preguntas. Hablando de Bolivia, Jacques, tocó una tormenta perfecta, dicen muchos. Ya venía desacelerada la economía, una crisis política que al mismo tiempo genera crisis social, elecciones de por medio, campaña. Se estima que la economía, el Producto Interno Bruto de Bolivia va a decaer en un 6% aproximadamente este año, va a ser negativo por primera vez en mucho tiempo, debido a la pandemia fundamentalmente también. ¿Cómo ve usted la situación boliviana, sobre todo las respuestas que ha dado el gobierno, los actores económicos a esta pandemia, a este momento? Hablamos de planes de créditos aprobados, de bonos canasta y un nuevo plan de crédito al 3% últimamente. ¿Cómo ve usted las respuestas, el momento de crisis y también la respuesta? ¿Va por buen rumbo en ese sentido la gestión de la crisis económica, o no va por buen rumbo? Bueno, quiero decirle que usted ha hablado de una tormenta perfecta. Esta tormenta perfecta no se inicia en el periodo de la presidenta Yanine. Esta tormenta que empieza mucho antes, empieza hace 14 años, con el gobierno anterior, que ha tomado medidas nefastas en cuanto a política económica. No solamente en cuanto a política económica, sino ha despilfarrado 50.000 millones de dólares. Entonces ella ha tenido la mala suerte de recibir ya una economía muy debilitada, una economía que tenía un déficit fiscal que ya estaba en el 8.2% cuando ella lo tomó, una economía que el déficit comercial era del orden de los 1.000 millones en los últimos 5 años. Las reservas internacionales han bajado de 15.000 millones a alrededor de los 6.400 millones que estamos en este momento. Entonces ella, además de dar este problema
ha tenido que enfrentar la pandemia, ha tenido que enfrentar este coronavirus que obviamente ha paralizado toda la industria. En este momento yo escuchaba al presidente de la Federación de Empresarios Privados que decía que el 70-80% de las industrias estaban paralizadas y que solamente estaban funcionando las industrias de alimentos, los supermercados y obviamente las empresas que proveen de asistencia de internet. Obviamente Netflix ha ganado cualquier cantidad de dinero. Pero, volviendo al tema, la herencia es pues terrible, ¿no? Y creo que ella ha tomado las medidas adecuadas. Lastimosamente, las medidas han sido buenas en el sentido de que ella ha llamado a la población a una cuarentena. Creo que lo ha hecho tempranamente, lo ha hecho en un buen momento. Y el problema es que la respuesta de la población no ha sido la adecuada, ¿no? No puede ser. Y no le cabe a nadie en la cabeza. Yo tengo muchos amigos en el exterior que les cuento que los médicos y las enfermeras que iban a auxiliar a la población en Bolivia habían sido apedreados, habían sido rechazados. Pero a nadie se le ocurre que alguien que está yendo a cuidar de tu salud, bueno, vayas a agredirlo, ¿no? Esto solamente ocurre en este país por razones que todo el mundo sabe, son razones políticas. Hay que liquidar a la señora Áñez, hay que liquidar al sistema, bueno, pero es una barbaridad de todas maneras. Y no solamente eso, sino que sabemos continuamente las agresiones que se hacen a los policías, aquellos que están cuidando de nosotros, que están cuidando. No, pero ¿me entiende? Entonces no es un problema de ella. Ella ha hecho lo correcto, llamó a la cuarentena. Ahí no solamente estoy hablando de varias poblaciones, ¿no? También aquí en Santa Cruz, en Yapacaní, en el Chapare, qué sé yo, en un montón de lugares, ¿no? Bueno, ella ha pedido, además de eso, ha tomado las medidas correctas con respecto a lo que se puede hacer en cuanto a sanidad. Bueno, ha tenido la mala suerte de que unos respiradores, hay unos tipos ahí que se han querido embolsillar, me imagino, unos pesos, ¿no? No quiero acusar a nadie, no tengo ninguna evidencia. Me encantaría que esto pudiera aclararse en algún momento, porque no, la Fiscalía debería acelerar este proceso y creo que está en el interés del propio gobierno que se aclare el tema de los respiradores. Pero, amén de los respiradores, el problema es que también el sistema sanitario heredado, pues es un sistema sanitario con una infraestructura totalmente deficiente. Mire, yo le doy un dato, ¿no? Según la OMS, cada 100.000 habitantes, o sea, los países deberían tener un porcentaje X de hospitales. En el cálculo de Bolivia, nosotros deberíamos tener 175 hospitales de tercer nivel y tenemos solamente 79, entre públicos y privados, ¿eh? Entonces, no tenemos apenas un poco más del 50%. Y cuando hablamos de hospitales de tercer nivel, estamos hablando, bueno, con hospitales que tienen una sala en inglés es intensive care, de cura intensiva, con respiradores, laboratorios, tomógrafos, radios X, profesionales de todas las especialidades. Bueno, sí, ella quiere hacerlo mejor. Lastimosamente, la respuesta no puede ser. O sea, todo el mundo dice, no hay hospitales, que hay un montón de gente que va a los hospitales, son rechazados, etcétera, etcétera. Bueno, es una pena que le suceda esto, pero yo creo que ella tiene la mejor predisposición para hacerlo. Creo que lo ha hecho muy bien. Ahora, hay otro aspecto que sí, que creo que en el cual yo tengo algunos peros, no son así. En el caso, por ejemplo, del apoyo a las empresas y en el caso de los diferimientos de los créditos. Creo que los créditos me parece correcto que las deudas sean diferidas,
no solamente para las personas, las familias y las empresas, que no están en capacidad de pagar. Me parece absolutamente correcto. Pero claro, me parece que las empresas que sí están en capacidad de pagar, no hay por qué diferir. ¿Por qué diferir a las empresas de alimentos que han estado vendiendo normalmente y que posiblemente han estado vendiendo mucho más? ¿Por qué diferirse a los supermercados, ¿me entiende? A las farmacias que han estado ganando, no me parece. O sea, debía estar focalizado. Selectivo, focalizado, porque okay, no tiene sentido. Bueno, esa es una crítica. La otra no es una crítica, pero digamos los fondos que se han otorgado, que son este fondo de 1.500 millones, que es para apoyar con 2 salarios mínimos a las empresas, el otro de 2.000 millones que le da hasta 107.000 bolivianos a cada empresa para poder reactivarse. Bueno, están parados por el Congreso, o sea, no se están desembolsando. El sistema financiero no está desembolsando. Y esto me parece criminal, sinceramente criminal, ¿no? Y por otra parte, el otro problema que existe es que estos recursos, que algún día saldrán, espero, no van a ayudar a un porcentaje elevado de la población. Me explico, no van a ayudar al sector informal de la población, porque el sector informal de la población representa el 62.3% de acuerdo a un informe del Fondo Monetario Internacional. Nosotros somos el país con el mayor nivel y grado de informalidad. Estamos de 150 países en el número 150, en el número 149 está Zimbabue. Ahora, ¿por qué de la informalidad? La informalidad, porque hemos tenido un Estado abusivo, ¿no? Un Estado que obviamente ha matado a muchas empresas por varias razones. Una de ellas es el sistema impositivo, ¿no? Un sistema impositivo abusivo, con administradores que lo único que les interesaba era entrar a las empresas y poner multas, un sistema impositivo que no es el adecuado, un sistema impositivo que depende solamente de impuestos indirectos, que uno de ellos es el IVA fundamentalmente, y que deberíamos pasar a un sistema de impuestos directos. No hay mucho que hacer en este punto. Conozco mucha gente que está trabajando en el tema y que tienen propuestas muy buenas y que el día de mañana pueden implementarse casi, yo diría, inmediatamente, ¿cierto? Entonces, el problema es de que del total de recursos para apoyo a las empresas que no están legalmente constituidas no van a poder recibir esos recursos. Solamente lo pueden hacer las empresas constituidas. Y eso lo saben los bancos, porque los bancos le pueden dar préstamos a las empresas cuando las empresas presentan sus balances de la renta, o sea, o en otras palabras, están legalmente constituidas, ¿no? Son los aspectos que con respecto a las medidas que ha tomado la señora Janine, repito, son muy buenas, son en la dirección correcta, pero tienen estos pequeños problemas que he mencionado y sobre todo tienen el problema de la actitud de la población, de la cierta población, ¿no? Felizmente no es de toda la población. Ajá. Esta mañana hablábamos del impacto de la pandemia en la economía y la recuperación, la velocidad de la recuperación. Hay quienes creen que será en B chica, usted cree que más bien será en U. ¿Cuánto puede ser realmente la velocidad de la recuperación de la economía boliviana? ¿El ritmo será lento o será más bien rápido, Jax? Bueno, yo creo que puede ser una recuperación en poco más, quizás no tan rápida como muchos piensan, pero el gran tema aquí es, yo he estado mirando algunas cifras sobre el sector informal y es impresionante. Yo le decía tener un 60%
de la economía del país en el sector informal, y uno va a ver ese sector informal, son gente creativa, están en el sector textiles, están en el sector de artesanías, están en el sector de metalmecánica, producen juguetes y se van adaptando al momento, ¿no? Si es carnaval, se ponen a vender globos o se ponen a hacer disfraces. Si es Año Nuevo, están en el rubro de los vestidos y demás. Es que tienen una gran capacidad de adaptación. Entonces, va a ser lenta, pero yo creo que la economía tiene capacidad para reactivarse. Ahora hay dos problemas serios, ¿no? Un problema muy serio es que nuestro principal producto de exportación, que es el gas, está con niveles muy bajos de producción y con los precios también muy bajos, pero las materias primas en el mercado mundial han bajado, y han bajado naturalmente porque la actividad económica mundial se ha prácticamente paralizado. Pero ese es un problema, el gas representa dentro de las exportaciones tiene un porcentaje muy, muy importante, y las noticias son muy malas. Las noticias simplemente malas porque de 15 TCFs que teníamos de reserva, tengo entendido que ahora estamos alrededor de los 7 TCFs, ¿no? No hay nueva inversión en el sector de hidrocarburos, y bueno, vamos a tener que consumir lo que tenemos. O sea, yo no sé cómo se puede hacer para atraer esa inversión, sobre todo ahora en un momento complicado, digamos, estamos en un momento político con elecciones, con una economía debilitada y además con un problema, ¿no? O sea, la forma como han manejado las leyes tendrán que ser modificadas, ¿no? Yo creo que es necesario impulsar la economía y tiene que hacerse a través del sector privado. O sea, es hora de que la iniciativa privada muestre su fuerza. El Estado tiene que ayudar, el Estado tendrá que ayudar. Hay que dar incentivos fiscales, hay que dar incentivos arancelarios, hay que dar incentivos crediticios para la creación de nuevas empresas. Y esa es parte de la labor del Estado, pero necesitamos un marco de inversión, digamos, una nueva ley de inversiones para que haya seguridad para la inversión nacional y para la inversión extranjera. O sea, si no hay seguridad para la inversión nacional y extranjera, nadie va a venir. O sea, y lastimosamente el marco legal que el anterior gobierno creó hace todo lo posible para desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera. Entonces, habrá que modificar el sistema impositivo, con un sistema con tasas más bajas, con un sistema que sea progresivo, donde paguen más los que tengan más dinero y menos los que no tengan dinero. Y bueno, y claro, no quiero olvidarme de una cosa, y lo que no quiero olvidarme es de la justicia. La justicia anda pésimo. Acá la justicia funciona solamente con dinero. La justicia es totalmente corrupta y habrá que hacer una gran reforma de la justicia, porque tampoco va a venir ninguna inversión extranjera si tenemos un sistema judicial, ¿no es cierto?, que no protege a la propiedad privada, que no protege a los ciudadanos. Sí. Bueno, ya quiero aprovecharlo, nos ha adelantado algunas sugerencias para la gestión económica, medidas que se pueden tomar. Nos quedan unos 20 minutos, quiero aprovechar su experiencia como ex superintendente de bancos para hablar precisamente de la banca y también de los fondos de las AFPs. ¿Cómo está impactando la pandemia o cómo cree que impactará en la banca boliviana? ¿Y cuál cree que debe ser el rol en este momento de la banca boliviana en un principio? Bueno, quiero hablarles del rol.
evidentemente tengo experiencia, he estado 6 años como superintendente de bancos, he estado también en el Banco Central y obviamente conozco el sector y he hecho consultoría en otros países gracias a la experiencia que he adquirido en Bolivia. Y acá hay un concepto para mí muy negativo, una visión muy negativa de la banca, ¿no? Hace pocos días yo miraba unas noticias, creo que en WhatsApp, y había una persona que salía furibundamente diciendo no hay que pagar los créditos a la banca, y acusaba al gobierno de proteger a la banca y por qué no había que pagarle a los banqueros, porque eran unos ricos y la gente no debía pagar sus préstamos. Bueno, yo quiero decirle que lastimosamente no se tiene una concepción clara de lo que es la banca. La banca es un intermediario. La banca agarra recursos de los depositantes, de los ahorristas, que somos todos nosotros, ¿no es cierto? Y simplemente los traspasa a aquellos que se prestan dinero. Ya pueden ser inversionistas, empresas, familias que usarán esos recursos para comprarse un auto, para comprarse una casa o para una tarjeta de crédito. Esa es la labor del banco, de intermediación financiera, ¿no? Entonces, cualquier daño que se haga a la banca, pues es un daño que se hace a los ahorristas, ¿no? Que se hace a los ahorristas, porque de cada 10 pesos que se prestan, 9 pesos lo pone el ahorrista, 1 peso lo pone el banquero. Entonces hay esa concepción, la gente piensa que el banquero tiene una caja fuerte, que es MacPato o no sé quién, y que abre su caja fuerte y que de ahí saca y te presta, ¿no? No es así, no es así. Yo he vivido crisis bancarias. A mí me ha tocado liquidar el 50% de la banca entre los años 1996 y el 2000, porque los bancos estaban, 50% de los bancos prácticamente quebrados, muchos quebrados, otros hemos trabajado para fusionarlos, otros hemos hecho, hay muchas modalidades de fusión, de traspaso, de compra, y hemos tenido que apoyar y salir de la crisis. Y la crisis ha afectado mucho a la economía boliviana. Y no quiero que eso vuelva a suceder. Y hablando de la banca, quiero decirle que yo veo los indicadores de la banca está en muy buena situación. Hay un indicador que es muy importante cuando miramos a la banca, que es el indicador de solvencia. Y ese indicador se llama la mora de la banca, ¿no? Es la gente que no le paga a la banca y que es el 2%, por lo menos hasta febrero, marzo de este año. Ahora, obviamente que ese indicador después se modificará por las circunstancias de la pandemia y el hecho que las empresas y las familias no han recibido sus salarios y obviamente pero ahí está el diferimiento. Estamos lejos, Jack, de volver a ese tiempo en que fue tan crítico. Usted hablaba de la liquidación de prácticamente 50% de los bancos en el momento que le tocó. No. Estamos muy lejos. No, las cifras, las cifras son buenas. Te doy otro dato, por ejemplo, el nivel de capitalización de la banca es suficiente. Estamos hablando de si no me equivoco, de orden de los 3.000 millones de dólares de capitalización. Claro, cuando la banca dice hemos ganado 300 millones de dólares, ese es 10%, es la rentabilidad sobre su capital. Y a mucha gente dice, no, que estos cómo van a ganar 300 millones. Bueno, si el capital son 3.000 millones de dólares, una tasa de retorno del 10% es normal. Hay gente que tienen tasas en un negocio de retorno del 30, 40%, 50%. 10% no me parece totalmente aceptable. Entonces, la banca va a salir, porque primero que los diferimientos para los diferimientos tendrá el gobierno que proveerle a la banca de la liquidez necesaria, ¿no es cierto? ¿Aguantará la banca 6 meses de diferimiento más, como están planteando mediante el proyecto de ley en la Cámara Baja y Alta? Si se difieren 6 meses más, bueno, depende. La banca le ha pedido al gobierno
si no me equivoco, alrededor de 2.500 o 3.000 millones de dólares. Más o menos es el monto que le ha pedido. Si se difiere más, le pedirá más. Y el Estado, el gobierno va a tener que salir a los organismos internacionales a prestarse ese dinero y obviamente va a depender de la capacidad de negociación del Estado, pero esa liquidez va a tener que llegar a los bancos, o sea, porque los bancos van a tener que reprogramar, ¿cierto? Y tienen que hacerlo y, bueno, no le puedo decir, cada caso es muy particular, cada sector es muy particular, pero los banqueros van a tener que hacerlo y ellos son totalmente conscientes que tienen que hacer la reprogramación, ¿cierto? Sí. Jacques, una pregunta insistente en estos días es la propuesta de devolución de aportes de las AFP, si no en su totalidad, que quieren algunos, por lo menos en un porcentaje. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, estamos hablando de un monto bien importante, ¿no? Bolivia nunca había tenido semejante ahorro nacional. Estamos hablando del ahorro nacional. Jamás a nadie se le hubiera ocurrido que el país pudiera ahorrar 19.500 millones de dólares. Que representan, si el Producto Interno Bruto, no sé cuál es la cifra en este momento, de 40.000, 42.000 millones, estamos hablando de casi la mitad del Producto Interno Bruto. Ahora, esto se preveía antes, esta no es una novedad, es algo que cuando se diseñó el sistema de pensiones sabíamos, porque ya había la experiencia de otros países, ¿no es cierto?, que habían implantado el mismo sistema de capitalización individual y que este sistema de capitalización individual había sido fundamental para el ahorro nacional. Y cuando hablo del ahorro nacional estoy hablando de inversión nacional, ¿cierto? La contrapartida del ahorro es la inversión y este sistema de pensiones fue importante para vitalizar las bolsas de valores de los países. El único problema que nosotros tenemos es que nuestro mercado secundario, que es el de la bolsa de valores, no es muy profundo, no es muy líquido. O sea, muy pocas empresas emiten acciones y las venden en el mercado de capitales. Tampoco hay muchos bonos, que las empresas emitan bonos para financiarse. Bueno, eso es natural. Natural, digo, en un país de nivel de desarrollo como nuestro. Otros países tienen niveles de profundización financiera mucho más elevados y mercados secundarios mucho más reducidos, ¿no? Pero a mí me parece una mala idea. La he dicho, no lo he dicho solamente ahora, lo he dicho en una entrevista que tuve hace 2 días, porque el sistema financiero y también dentro del sistema financiero que comprende el sistema de pensiones, la bolsa de valores y la banca, la palabra clave se llama confianza. ¿Ya? Esa es la palabra clave. Si yo estoy aportando al sistema, póngase, digamos, yo recibo, ahora soy pensionista, soy jubilado, pero en el momento del aporte, me dice que hay unos señores que vienen y que están pidiendo y quieren sacarse la plata, que mañana vendrán otros que también se querrán sacar la plata. Bueno, yo voy a decir, ¿sabe que yo ya no quiero hacer más aportes al sistema? Entonces vamos a liquidar este instrumento de ahorro nacional que el país nunca tuvo y que se inició en 1997. Es por eso que estoy en contra. Porque no solamente van a ver los ciudadanos que quieren sacar su plata. Yo no tengo nada contra los ciudadanos. Ojalá tuvieran más plata y entiendo que quieran satisfacer sus problemas más inmediatos y demás. Pero esa no es la forma, ¿no es cierto? Y por lo menos para mí no es la forma. Pero veremos qué es lo que pasa. Aquí hay que hacer manifestaciones y hay que ponerse en el Congreso para que el Congreso... ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en Chile al respecto, que ha sido en su momento modelo en el tema del sistema de pensiones? Bueno, en Chile a mí me parece una barbaridad. El problema chileno no es que no haya funcionado mal, ¿no? El problema en Chile es que ha habido mucha dispersión de fondos, ¿no es cierto? Y que los costos eran muy altos para los aportantes. Acá tenemos un sistema de solamente dos entidades, ¿no? Que son la Futuro y Previsión. Una está, si no me equivoco, en manos del grupo español y la otra es un grupo sí.
es un grupo suizo. Ahora, la administradora de fondos de pensiones también es un intermediario, es un administrador, ¿no es cierto? O sea, los aportes se los recibe y les ponen un fondo individual, ellos agarran y invierten esos recursos, e invierten dentro de parámetros que están dentro de la ley. Ellos están prohibidos de invertir, hacer inversiones de riesgo, ¿cierto? Ahora, es obvio, hay ciudadanos y hay también el gobierno. Puede venir, el anterior gobierno creó una gestora, ¿cierto? Donde tengo entendido que gastó como 15 millones de dólares. ¿Para qué? Para hacerse de estos fondos, es decir, meterle la mano a los fondos, para eso, ¿no? Obviamente con el gran de decir, bueno, vamos a liquidar a los capitales extranjeros que tenemos que controlar, porque somos bolivianos y nacionalistas, tenemos que controlar nuestros recursos. Ese discurso era simplemente para meterle la mano a los fondos de pensiones. Entonces, repito nuevamente, estoy en contra, absolutamente en contra de que se meta la mano a los fondos, que es el ahorro nacional, que es el ahorro de los aportantes y de los jubilados. Bueno, Jax, ahora sí vamos a entrar a las preguntas de las personas que nos están siguiendo, que son muchas y son un poquito más cortas las respuestas. Vamos a darle más oportunidad a todos. Estaba contemplado 1 hora el programa, pero vamos a ampliarlo porque hay mucha participación, un poquito más. Dice, a propósito del tema de las AFPs, dice Nelson Hinojosa, ¿qué pasa si las AFPs invierten en capitalizar a las buenas empresas para darles liquidez? Bueno, depende de la calificación que tenga la empresa. O sea, si la calificación es AAA y emite acciones y bonos, las AFPs las comprarán. El tema es un tema de riesgo, pero si no me acuerdo, yo no tengo la cita y alguien me dijo de que el anterior gobierno había agarrado fondos y había prestado al sector agrícola, pero absolutamente sin ningún riesgo o sea, con mucho riesgo, más bien por el contrario, para el Estado. No veo ningún problema que las AFPs puedan invertir en empresas, pero tienen que ser AAA, tienen que pasar por un examen de una calificadora de riesgo internacional, pero no veo ningún problema. Felipe Arana Quintanilla le pregunta, ¿por qué el Estado no incentiva el ahorro y préstamos en dólares en lugar de cobrar impuestos a los depósitos y elevar el encaje de los bancos? Bueno, yo creo que una de las medidas que se inició no solamente en el gobierno, mucho más, es desdolarizar la economía. Esa ha sido una buena medida. Ahora tenemos un sistema donde el porcentaje del total del ahorro es en bolivianos, y obviamente no queremos correr riesgos en dólares y bueno, no veo por qué tengamos que prestar en dólares. Carlos Claure le pregunta, me gustaría que pueda comentar cuál es la política económica más conveniente para nuestro país y cuáles serían algunos de las acciones para impulsar la actividad económica privada. Bueno, quiero decirle de que acá yo soy un convencido de las economías donde la intervención del Estado sea la mínima. ¿Ya? O sea, soy un convencido de la economía donde uno impulse a las empresas privadas. Porque la verdad es que yo me he puesto muchas veces, he pensado y he dicho, a ver, me pondré en los zapatos de un empresario privado, que corre riesgos, que tiene que pagar salarios a 20, 30, 50 operarios. Es terrible. O sea, y encima tiene un Estado que le está cobrando impuestos, ¿no es cierto? Un Estado que ha fijado la tasa de interés en el 2014 y por lo tanto tiene que competir con las importaciones de los mercados externos. Entonces, realmente los empresarios privados que lo hacen bien son héroes, o sea, ¿no? Y no hay como la iniciativa privada. La iniciativa privada se llama innovación, se llama creatividad. Y aquellos que les va bien y que hacen dinero, bienvenidos que hagan dinero. Me parece excelente. Aquí hay una mentalidad de la Edad Media, ¿no es cierto? Hay que odiar al rico porque tiene plata, ¿no?
No puedes ver que alguien tenga dinero, no puedes ver que alguien tenga éxito, ¿no? La envidia es, yo diría, entonces, y las políticas económicas son esas. Habrá que tener políticas, un sistema de apoyo a la iniciativa privada. Estoy hablando de una política económica donde obviamente no podemos tener déficits fiscales como los tenemos ahora y los tenemos hace varios años, ¿no es cierto? Deberíamos tener reglas fiscales. Por ejemplo, una regla de oro debería ser que con los ingresos corrientes se tendría que pagar el total del gasto corriente en el presupuesto más por lo menos un 20% de la inversión, del presupuesto de inversión. Esta debería ser una regla, ¿no es cierto? Debería haber reglas para el endeudamiento público del Estado. Yo creo que es hora de que la sociedad civil empiece a controlar el Estado. Muy bien. El Estado se hace amigo de los bolivianos y nosotros somos muy pasivos frente a la acción del Estado. Edgar Cardona le pregunta qué cantidad de recursos cree que se requieren para reactivar la economía y de qué fuentes pueden provenir esos recursos. Miren, yo no le puedo decir porque no tengo las cifras. Habrá que ver cuál es cómo han quedado las empresas después de la pandemia. Veremos cuál es el monto de reprogramaciones que la banca tenga que hacer, y esa tendrá que ser la cifra. O sea, la cifra está ahí. No le puedo dar la cifra, pero seguramente que los bancos saben cuál es la cifra. Pero ahí se habla de montos, a mí me parece exorbitantes. Hay gente que habla de 7.000, 8.000 millones de dólares para reactivar. Bolivia no puede salir a los mercados. No creo que pueda levantar más de 2.500 millones de dólares, y tendrá que hacerlo de organismos internacionales, porque dada la situación económica del país, el costo para los bolivianos de salir a los mercados de capitales privados es alto. O sea, nos van a cobrar tasas de interés muy altas, lo cual va a hacer que tengamos una deuda pública mucho más pesada. Yo no quisiera a mis hijos, es un problema intergeneracional, dejarles una deuda para que las poblaciones, la juventud que viene después tenga que estar pagando durante años. No quiero eso. Entonces, una política económica es esa, es fiscal. La otra política económica es también monetaria. El país no puede darse el lujo de tener pues una expansión monetaria, emisión monetaria como se ha hecho en el gobierno anterior. El gobierno, a través del Banco Central, han financiado, han dado 1.000 millones de hidrocarburos, han creado empresas de toda la naturaleza, además todas ineficientes, ¿cierto? Entonces, lo que acá tenemos que cuidar, obviamente, es cuidar nuestras reservas. Tenemos que tener un equilibrio, ¿no es cierto?, monetario. O sea, no podemos darnos el lujo de hacer gran expansión monetaria ni tener grandes déficits fiscales. Esas son dos recetas. Y la otra receta, tenemos que tener políticas de incentivo a la inversión. No podemos tener un sistema tributario con tasas altas. Tiene que ser el sistema bajo, o sea, el sistema impositivo hacia las empresas tiene que ser también racional, ¿no es cierto? Entonces, política monetaria conservadora, si quiere llamarle, no sé, déficit fiscal bajo, ¿no es cierto? Y una política económica de impulso a la inversión. No hay forma, le digo, nosotros tenemos que mirar el futuro, y tenemos que hacer varias cosas. Y una de esas cosas se llama eliminar la pobreza. Nosotros no podemos vivir con la pobreza que tenemos el día de hoy. Porque la pobreza no trae problemas, sino trae paz social. Si queremos paz social, tenemos que reducir la pobreza. Y la pobreza se reduce con riqueza, con creación de riqueza. No hay otra forma, ¿no? Claro, como este es un país acostumbrado al rentismo, a esperar que le caiga un bono, no hay eso. Y los únicos que pueden generar riqueza son los del sector privado. Es el sector privado, es la inversión privada. El Estado es un desastre. Lo vemos aquí, lo vemos en Venezuela, lo hemos visto en la Argentina. Los ejemplos son
miles, ¿cierto? La bibliografía sobre el populismo y las políticas populistas, hay montones. Ustedes entran al internet, la van a ver. Le hace un par de preguntas a Javier Leigue, vamos a ir empezando a cerrar ya la entrevista. Dice, considero que una variable muy importante en la cadena de pagos se ha detenido. Iniciamos a todo nivel con el no pago de servicios básicos y créditos bancarios, ahora con los colegios y así sucesivamente. ¿Cómo y cuándo volverá la credibilidad a la población para sacar el efectivo circulante a la calle? Le dice. Y luego el FERE, Fondo Especial de Reactivación Económica, y el PROFOP, Programa de Fortalecimiento Patrimonial del año 2001, ¿hoy en día serían recomendables? Las dos, si puede, por favor. Bueno, los dos fondos se han creado, ¿no? No se llaman FERE ni se llaman PROFOP, pero el gobierno ha creado como 10 fondos, y entre ellos uno es como el FERE, el otro también es el PROFOP, y además ha creado otros fondos para la agricultura, para el turismo, bueno, ahí hay fondos para cada sector, hay fondos de garantía. Me parece poco, siento mucho, una inflación de fondos, porque debían haber creado una sola entidad. Nosotros creamos en su momento el Fondecif, que administraba ciertos recursos, pero acá el problema de la creación de tantos fondos es un problema administrativo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, allá me parece audaz, pero digamos no está mal, o sea, las ideas no son malas, son buenas, pero en la medida que también que sean prácticas y que puedan aplicárselas, ¿no? Y no me acuerdo cuál es la otra parte de la pregunta. Del circulante, ¿cuándo se puede recuperar la credibilidad de la población para sacar el efectivo circulante a la calle, ya que se ha interrumpido la cadena de pagos? Bueno, esta me parece como si fuera una acusación al gobierno, ¿cierto? Me parece una barbaridad, o sea, ¿cuándo se va a interrumpir? La cadena de pagos está interrumpida y es por la pandemia. Aquí no es culpa de nadie, ¿cierto? No es el culpa del presidente, de ningún ciudadano. Y el día que se vaya a reactivar la cadena de pagos es el día que se pueda controlar la pandemia y que pueda reactivar las empresas empiecen a funcionar, a producir y empiecen a pagar salarios y haya una demanda para comprar los productos que las empresas están produciendo. Pero no, siento mucho esa pregunta, me parece muy sesgada, no hay. Bueno, las últimas tres trataré de resumirle ya por el tiempo, y se repite mucho la economía informal de nuestro país es casi un 60%. ¿Cuáles podrían ser las políticas públicas que se puedan aplicar para reactivar este sector o formalizarlo? Bueno, primero tener un sistema tributario, ¿no? Mucho más bajo, mucho más amigable, con tasas más bajas. Segundo, hay otro tema que es muy discutido, ¿no? Aquí ha habido una política que es esta política salarial del gobierno, con inflaciones del 1-2%, ha dado incrementos salariales del 20% durante varios años, con lo cual el salario mínimo boliviano es el orden de los $300, ¿cierto? Si usted compara, y ustedes pueden verlo en internet, cuál es el salario mínimo en Brasil, cuál es el salario mínimo en Perú, en otros países, ustedes van a ver que el salario mínimo en esos países es mucho más bajo. La pregunta es, ¿tenemos nosotros el nivel de productividad como lo tiene el Brasil? No lo tenemos. Entonces ha sido una política irresponsable. Entonces el sector informal ha ido creciendo porque no tiene capacidad para pagar ese salario mínimo, no lo tiene, ¿no? Porque la productividad, nuestra productividad de todos los factores de producción, no estoy hablando de la mano de obra solamente, en general, de la mano de obra y todos los factores de producción, nuestra productividad es muy baja. Entonces, habrá que flexibilizar la política salarial, algo habrá que hacer, pero ese es el resultado de las malas políticas, ¿no? Simplemente por el hecho de ganar votos se ha dado fin de año el aguinaldo, 2 aguinaldos, que me imagino que los empresarios les ha debido costar mucho pagarlos. Entonces, en lugar de mejorar el empleo, porque nuestro problema es empleo, la gente joven no tiene empleo. Entonces, lo que ha hecho el anterior gobierno es liquidar el empleo simplemente con unos aumentos salariales irresponsables.
Lo único que hacen es reducir el empleo, porque si yo el día de mañana tengo que pagar ese salario mínimo, voy a sacar a la gente al poco excedente que tenga, ¿no es cierto? O le voy a reducir el horario de trabajo, le voy a decir, ¿sabes qué? No puedo pagar ese salario mínimo, te voy a pagar la mitad. Vas a venir solamente, no 8 horas, vas a venir 4. Entonces, estas políticas populistas van en contra de la pobre gente, en contra de los propios pobres. ¿Por qué son los pobres los que no tienen empleo? ¿Cierto? Entonces hay que ser consciente cuando uno diseña las políticas económicas, que obviamente cuando las diseñan los políticos se dan de manga larga, ¿no? Los políticos no les importa, no miran eso, están mirando los votos de la población y permanecer en el poder, ¿no? Permanecer en el poder, además, con la corrupción que hemos visto, que no quiero comentarle, que es conocida por todo el mundo. Las dos últimas preguntas, por favor, Jack, son muchas, pero vamos en respeto al tiempo de usted y de todos, sintetizarlas. Rolando Pedraza, ¿cuáles son los mercados o los rubros en orden de prelación para invertir con el menor riesgo en la nueva normalidad que se avecina? La verdad es que yo no tengo, siento mucho no decirle, no tengo una bola de cristal. Me encantaría, porque también a ver si puedo yo invertir, no le podría decir cuál. Sí. Pero le puedo decir algo, sí, los alimentos siempre van a ser un buen rubro, y creo que la agricultura es un buen rubro, bien manejada, seguramente, pero no me atrevo a ser tan osado como para poder responder a esa pregunta, siento mucho. Perfecto. Ulich Lizárraga, una consulta para el doctor Trigo en base a su experiencia en el Ministerio de Economía. ¿Cuánto estima que disminuiría en porcentaje los ingresos al TGN para la gestión 2021? 2021, sí. No tengo la verdad es que no sé, tampoco no he visto las cifras, ¿no? Tendría que ver las cifras, tendría que ver cuánto era la tasa de tributación, cómo ha bajado con las rebajas tributarias, y eso cómo afecta a los ingresos. Si los ingresos han sido afectados en un 20 y un 30%, obviamente el gobierno tendrá que ajustar en ese mismo porcentaje. Gracias. Muchas gracias, doctor Jacques Trigo, por acompañarnos esta noche. Ha sido un privilegio, un honor conversar con usted. Ojalá volvamos a repetir en cualquier momento, en base a tanta trayectoria suya, una orientación en relación a lo que está ocurriendo con la economía. Ha sido un gusto tener al expresidente del Banco Central, exministro de Economía, ex superintendente de bancos y actualmente consultor internacional. Gracias, Jack. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias, Tufi. Muchísimas gracias, y también saludos a tu teleaudiencia, y gracias por entrevistar. Gracias a usted. Jack Trigo, otro de nuestros invitados de lujo de cada domingo. La promesa es estar el próximo domingo nuevamente con una entrevista de este nivel. Gracias por su compañía. Hasta el próximo domingo.